Apreciada familia uteísta, muy buenas tardes. Los saludamos hoy en este programa Aprendiendo Juntos, 26 de mayo del año 2020, en plena cuarentena por la pandemia COVID-19. Bueno, llegamos a sus casas, apreciadas familias, para poder seguir tratando temas de todo su interés. Les recordamos que estamos todas las tardes en vivo a las 2 de la tarde para poderlos acompañar en este espacio institucional que desde Unidades Tecnológicas de Santander preparamos para todos ustedes, familias que se encuentran en casa, que están ahorita afrontando situaciones distintas, situaciones de seguro excepcionales para las cuales de pronto no estábamos preparados. Así que pónganse cómodos, alisten su café o terminen de almorzar. Buen provecho para quienes lo están haciendo. Y gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy vamos a hablar de un tema que de pronto nos va a hacer sentir identificados a muchos. Hoy vamos a hablar de la ira y de la frustración y vamos a asomarnos quizás a algunas causas y algunas de las tristes consecuencias que se generan cuando nos dejamos llevar por esta emoción que a veces puede traernos más problemas que soluciones. Vamos a comenzar con un pensamiento fundamental del señor Benjamin Franklin que dice: la ira nunca carece de motivo, pero pocas veces se trata de un buen motivo. Así que ojo, familias, porque hoy vamos a hablar de este tema de estar molesto, de desarrollar la ira. Recordemos, como lo decía el maestro Aristóteles, ponerse furioso es muy fácil, pero ponerse furioso con la persona exacta, en el momento exacto, por los motivos exactos, es realmente una tarea muy difícil. Así que hoy por eso estamos hablando de la ira. ¿Se ha sentido usted de pronto identificado alguna vez? ¿Ha sentido usted alguna vez que pierde el control y que la ira entra a tomar posesión de su carácter y de su criterio? Bueno, pues de pronto usted hoy se siente identificado. Para comenzar vamos a hablar de lo que es la ira. ¿Cómo se define la ira, familias? Ustedes que de pronto en este momento están con una calma plena, pero que algunas veces de pronto han sentido la incomodidad de esta emoción que a veces nos puede hacer quedar realmente en vergüenza. Ira, sentimiento de indignación que causa enojo. Vamos también a verlo como furia o la violencia que a veces podemos desarrollar como personas frente a otros. Hemos de decir para empezar que es legítimo. Es legítimo no solamente sentir ira, sino sentir todas aquellas emociones, sensaciones que a usted en un momento dado lo acompañen. Es perfectamente válido. Como seres humanos todos estamos llamados a emocionarnos, a sentir también que la vida a veces duele, que la vida a veces pesa, que la vida a veces se nos torna un poco compleja y a veces tenemos que descubrir cuáles son los motivos que no nos permiten sentirnos del todo bien. Esta frase con la que arrancamos es muy importante y la vamos a establecer como una base, como un punto de partida. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, familias, primero que todo, a revisar cuáles son o pueden ser esos factores subyacentes que permitan que haya un ambiente propicio para el desarrollo de la ira. Las iras, las rabias, tienen un elemento subyacente, un elemento de base. Y hemos utilizado algunos ejemplos. Tal vez uno de los más corrientes y típicos se da cuando hablamos de las interacciones en la calle, de las interacciones en las vías. De pronto, si usted va con su auto, va en su moto y se le atraviesa a alguien y usted en ese momento lleva una recarga emocional totalmente airada, usted desafortunadamente va a encontrar en esa persona que se le atravesó en la calle una oportunidad para poder desahogar toda esa rabia que usted traía desde la casa. Desafortunadamente lo que va a suceder es que estas personas que están afuera y que no tienen nada que ver con los problemas que usted tiene en la casa se van a llevar su peor parte, porque justamente están ustedes llevados por un sentimiento que les genera esta clase de reacciones. Estamos hablando de inteligencia emocional, que es el estudio de las reacciones, y por eso hoy estamos mirando la emoción de la ira para ver cuáles son las causas que generan que a veces tengamos comportamientos airados. Ya comenzamos con una idea clave y fundamental. Si usted es una persona a la que frecuentemente le endilgan o le señalan un comportamiento furioso, si la gente dice: oiga, es que usted es de muy mal genio, póngase usted a pensar hoy detenidamente qué será aquello que a usted le genera esa incomodidad de base. No normalice el hecho de que usted siente ira, no lo normalice. Ni se crea el cuento de que es que usted es así porque es que, como me dijo esta mañana alguien, no, es que yo soy muy santanderiano y entonces no puedo ser suave. Es que yo soy muy santanderiano y entonces
entonces me toca hablar muy duro con la gente. No, por favor, familias queridas, no caigamos en esas confusiones. Una cosa es ser santandereano como todos amamos esta hermosa tierra y otra cosa muy distinta es dejarnos salir de los cabales para no dar lo mejor de nosotros. Son cosas que no tienen nada que ver y al contrario, sí, nuestro carácter es un tema que podemos y debemos trabajar todos los días para que las personas que reciben nuestro trato no se tengan que aguantar un trato desagradable, sino que al contrario sean personas a las que les resulte grato interactuar con nosotros gracias a que estamos dispuestos a ofrecerles lo mejor de nosotros. Eso no es fácil, no es una tarea fácil ni mucho menos, es una tarea que cuesta, sobre todo lo que hoy estamos hablando, que es que mirar aquellos factores subyacentes que puede que a veces se conviertan en generadores, en detonantes de esa ira, de ese sentimiento de frustración. Hoy estamos aquí, esta tarde, para que entre nosotros podamos examinar y podamos revisar quizás cuáles son aquellos factores de preocupación profunda que no me permiten estar en paz, que no me permiten estar tranquilo, que no me permiten dar lo mejor de mí a mis semejantes. ¿Será que los demás tienen por qué pagar los platos rotos de intranquilidad que hay en mi interior? Es un ejercicio totalmente injusto. No le podemos cobrar a los demás. Y estos los demás, hoy estamos hablando de nuestra familia humana, estamos hablando del que está en la calle, estamos hablando del que se nos atraviesa, estamos hablando del que se demora un poquito en un semáforo. A veces le cobramos el afán que tenemos al que menos tiene que ver. De repente van las personas tranquilas por la calle y tienen que encontrarse con una persona airada. Hoy estamos preguntándonos, familias, ¿por qué? ¿Por qué será que a veces estamos mostrándonos con ira? ¿Será que es algo normal? ¿Será que es algo frecuente? Estamos también hoy hablando de que no podemos no estar airados. No se nos puede volver un pan de cada día estar diciéndonos la mentira. ¿Cómo corregir? No podemos hacer esto. Continuamos. No podemos hacer esto porque caeríamos realmente en una falta social y estaríamos siendo generadores de violencia en las calles. No es justo que las personas con las que convivimos, que las personas que son nuestros compañeros de ciudad tengan que estar siendo testigos de pronto de lo peor de nosotros. No es justo ni para nosotros, ni es justo para las personas con las que tenemos la posibilidad de compartir un espacio vital, bien sea la calle, bien sea la oficina o por supuesto bien sea la casa. A veces la casa se ve como ese lugar casi que como un camión de la basura, y disculparán la comparación, pero es que a veces se entiende por parte de algunos que la casa es ese lugar donde yo finalmente puedo comportarme como sea, porque ya me conocen y porque es mi forma de ser. Entonces prácticamente someto a los demás a que me aguanten y a que me tengan paciencia sobre pretexto de que yo tengo muchas complicaciones, tengo muchas preocupaciones. No. Estas mentiras no nos las podemos seguir creyendo, familias. Tenemos que sacar adelante lo mejor y en esa medida tenemos que trabajar es en las preocupaciones, es decir, en aquello en lo cual no nos hemos ocupado todavía para darle una respuesta a nuestro modo de ser. Es decir, si nosotros hoy, aquí y ahora decimos, venga, yo no es que sea mal geniado, lo que pasa es que hay factores que me generan intranquilidad y cuando estoy intranquilo pareciera que estuviera airado, pero en realidad no lo estoy. Lo que estoy en realidad es profundamente preocupado. Miren cómo cambia la percepción de una persona cuando se permite mostrarse conforme es. No estamos hablando esta tarde de justificar la ira, no. Estamos hablando, número uno, de entenderla, sabiéndola mirar con calma. Y en segunda medida, estamos hablando de no normalizarla. Estamos hablando de atender, de ocuparnos de aquellos factores que pueden detonar la intranquilidad que al final hace que los demás me perciban como si yo estuviera de mal genio. No estoy de mal genio, familias. Lo que estoy es preocupado. Usted caiga en cuenta. No, yo no es que esté de mal genio. Lo que pasa es que tengo una preocupación que es esta y esta. Depure usted las preocupaciones que tiene. Depúrelas usted como escribiéndolas, hablando de ellas, conversando sobre ellas con quien necesita usted resolver alguna situación. Entonces, miremos todo aquello que podemos hacer detrás antes de asumir equivocadamente que es que somos malgeniados o que es que la ira forma parte de nuestra forma de vivir. Esto no lo podemos asumir porque le podríamos estar haciendo un enorme daño a nuestra vida social
a nuestra vida personal. Así que familias, vamos a continuación a leer un fragmento que se llama La calma. Porque si hoy estamos hablando de ira y estamos hablando de frustración, tenemos que darle relevancia justamente a aquella diferencia, es decir, casi que aquella antagonista de la ira. ¿Cuál sería ese antónimo, familias? ¿Sería que ustedes están pensando en la calma? Bueno, escuchen esto con atención a continuación que les voy a leer. Por favor, dice: aproximadamente a los 13 años, en un ataque de ira, salí de mi casa jurando que jamás regresaría. Era un maravilloso día de verano y caminé por senderos encantadores hasta que, poco a poco, la quietud y la belleza me calmaron y me apaciguaron. Y al cabo de algunas horas regresé arrepentido y casi conmovido. Desde aquel momento, cuando estoy furioso, hago esto mismo si puedo y me parece que es la mejor cura posible. Este es un relato hecho por un individuo cualquiera. Fíjense ustedes que la tarea principal, de acuerdo con esto que acabamos de leer, es ser conscientes y estar muy al tanto del momento en el que siento la ira. ¿Por qué? Porque tal como lo acabamos de ver, lo que de pronto va a pasar es que cuando usted le pase la ira, le va a llegar un sentimiento de nobleza, le va a llegar un sentimiento de arrepentimiento, le va a llegar un sentimiento de doblegamiento, le va a llegar un sentimiento incluso de resarcimiento. Entonces, hemos hablado, familias, con mucha atención y con mucho juicio de lo que vamos a hablar a continuación, y es: ¿usted qué prefiere? ¿Estar en situación de estar siendo disculpado y perdonado constantemente? O mejor aún, estar atento a cómo reacciona para evitar caer en situación de ofrecer después disculpas. Son dos posiciones. En ambas, nuestra participación se da en un 100% si así lo queremos y si así estamos dispuestos a darlo. De lo contrario, pues muy fácil. Nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por ese impulso de dar una respuesta de momento y quedamos supremamente mal. Y después tenemos que volver, ¿no?, como se diría coloquialmente, con el rabo entre las piernas, a pedir disculpas por algo que fue perfectamente evitable. Estamos hablando, familias, de cómo optimizar nuestra forma de ser, de cómo optimizar nuestro recurso, nuestra artillería emocional para poder vivir en este espacio de vida y en este instante que es la vida también de la mejor manera posible. Aquí nos casamos todos los días con ese propósito de vida que Aristóteles hace más de 2000 años planteaba para la humanidad. Venimos a ser felices, venimos a trabajar por nuestra felicidad, pero la felicidad obliga a trabajar en detalle todos los temas que abordamos aquí cada tarde y muchos más, por supuesto que sí, en bien de nuestra sensación vital. La energía vital, cuando usted se siente realmente bien, cuando usted siente, no necesariamente que todo está perfecto, pero sí que usted puede darse la tranquilidad de dormir bien, de estar a gusto en la vida. Ahora bien, estamos hablando de elementos absolutamente vitales y básicos que también pueden convertirse eventualmente en ira. Usted, si no duerme bien, si no se alimenta a las horas que corresponde, difícilmente va a estar con buen genio. Estamos hablando entonces ahora de que la ira también puede ser ocasionada por situaciones de incomodidad que usted de pronto no ha ponderado. Ejemplo, nadie estando muerto de la sed, nadie estando muerto de hambre, nadie estando con un sueño o pasando una pésima noche puede al otro día estar como si nada. No podemos aspirar a imposibles. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, entonces, es cuidar aquellos factores vitales de la supervivencia. Todo lo que tiene que ver con dormir bien, con alimentarse a tiempo, con no estar aguantando sed, con estar realmente conectado, con que usted esté bien. Algunas personas a veces dicen: es que tenía mucho trabajo y no tuve tiempo de almorzar. Y resulta que a las 5 o 4 de la tarde se agarraron con un compañero de trabajo. ¿Qué pasó? Pues que estaba muerto de hambre. Y una persona que esté muerta de hambre no puede dar lo mejor de sí, no puede estar tranquila. Fijémonos entonces, familias, que no siempre son factores del todo subyacentes, sino que a veces son factores físicos los que no permiten que nuestra emoción y que nuestra tranquilidad se note y la podamos entregar a los demás como corresponde. Ahora bien, si nos vamos a encontrar la relación para
aterrizar con este título que hoy hemos planteado, pues vamos a encontrar que la frustración justamente hace alusión al hecho de privar a alguien de lo que esperaba. Privar a alguien de lo que esperaba. Es decir, alguien de pronto va con muy buenas intenciones, por poner un ejemplo, a una reunión familiar. Pero resulta que algo que escuchó allí no le gustó, le generó conflicto, le generó en ese momento el impulso por contestar de la forma más impulsiva posible, es decir, la menos reflexiva posible. ¿Qué va a pasar en este ejemplo que planteamos? Que de pronto este personaje dio una pésima respuesta y como consecuencia dio una pésima impresión en su reunión familiar. Esta persona se devuelve para su casa totalmente frustrada por aquello que no fue como pensaba que iba a ser. Un gran encuentro de familia que resultó completamente estropeado. En una situación como la que acabamos de ejemplificar, la persona tiene dos opciones. Una, llamar a toda su familia en pleno para pedir disculpas por su mal comportamiento. 2. No caer en cuenta de las cosas y suponer que los demás son muy desconsiderados. Y vámonos con una tercera opción. La próxima reunión, él va a estar al tanto de cómo es que no va a repetir la misma situación. Recordemos que la definición de Albert Einstein para la palabra estupidez es pretender resultados distintos haciendo siempre lo mismo. No podemos creernos esos cuentos y no podemos esperar que los demás reaccionen cuando en mi proceder no he ajustado aquello que tengo que ajustar. Siempre va a haber una reacción a la grosería, a la altanería, y por lo general va a ser en los mismos términos. Por eso es que el libro La inteligencia emocional de Goleman nos habla de que la ira se alimenta especialmente de la ira de los demás, porque a veces también resulta que somos solamente impulsivos y solamente estamos pendientes de no dejarnos ofender, y en esa medida podemos ser más hirientes que el otro. Entonces, cuidemos nuestra forma de ser familias. No estamos aquí en este mundo sino para ofrecerle a los demás lo mejor dentro de nuestras posibilidades. Ahora bien, vamos a dar otra lectura antes de cerrar este programa de hoy, que esperamos que esté sirviendo para todos ustedes. Escuchen por favor lo siguiente. La ira se construye sobre la ira. Los estudios de Silman parecen explicar la dinámica que opera en un drama familiar que presenté un día mientras estaba de compras. Esta situación puede pasar a cualquiera y dice así: en el pasillo de un supermercado se oía la voz enfática y medida de una joven madre que le decía a su hijo de unos 3 años: deja eso donde estaba. Pero lo quiero, gimió el niño, abrazándose más desesperadamente a una caja de cereales en la que se veían las tortugas ninja. Déjalo donde estaba, dijo la madre en voz alta mientras la ira se apoderaba de ella. En ese momento, el niño que estaba sentado en el asiento del carro del supermercado dejó caer el frasco de jalea que había estado comiendo. Cuando el frasco se hizo trizas contra el suelo, la madre gritó: ¡basta! Y hecha una furia, abofeteó al niño, le arrebató la caja y la dejó bruscamente en el estante más cercano. Tomó al niño en la cintura y corrió pasillo abajo mientras el carro del supermercado se deslizaba peligrosamente y sin rumbo. Y el niño gritaba mientras pataleaba y protestaba: ¡bájame! ¡Bájame! Silman ha llegado a la conclusión de que cuando el organismo ya está en un estado de nerviosismo como el de la madre y algo dispara un asalto emocional, la emoción consiguiente, ya sea la ira o la ansiedad, tiene una intensidad especialmente marcada. Miren ustedes, familias, un ejemplo más de cómo es que tenemos que ser responsables de los factores subyacentes que son en sí mismos los generadores de la ira como una manifestación externa. ¿Será que esta mamá tenía acumulada una cantidad de situaciones? Con toda seguridad que sí, y por eso reaccionó de esta manera. Si esta mamá desde la casa, en el ejemplo que estamos poniendo y citando hoy, enseña a su niño a tener modales
hablarle de tal forma que se haga entender sin necesidad de cumplir ese tipo de pataletas o de hacer ese tipo de pataletas. Entonces las cosas de pronto son distintas. Y cuando se educa a un niño respecto de que las pataletas no son la forma para conseguir lo que quiere, desde que es un bebé, porque él empieza a darse cuenta cómo reacciona papá y cómo reacciona mamá cuando él pide las cosas a los gritos. Tenemos entonces la facultad, el deber de enseñarle a nuestros hijos desde que son chiquitos a pedir las cosas con respeto, a que entiendan que no es no y a que entiendan que cuando estamos en la calle este tipo de comportamientos no se pueden presentar. ¿Cuándo se corrige esto? A la primera que ocurre, hay que corregir esta situación, porque de lo contrario se nos sale de las manos cuando dejamos que repitan esas situaciones una y otra vez. Bueno, un saludo muy especial. Antes de despedirnos, saludamos a todos quienes nos están viendo. Gracias, profesora y maestra Pilar Gómez, un fuerte abrazo para usted. Sonia Balbuena, gracias por los ejemplos. Muchas gracias a ustedes por estar presentes en esta tarde. Familia uteísta, las preguntas que ustedes tengan, que nos quieran hacer, son siempre bienvenidas. Pueden escribirnos aquí a la página de Bienestar Institucional, pueden escribirnos también a través de este espacio aquí en la publicación. Los estaremos revisando, familias. Entonces, para terminar la charla de hoy, recuerden por favor, número 1, no normalizar la rabia como forma de ser. Número 2, estar y mantenerse vigilante de los factores que generan las iras interiores. Y número 3, estar con una actitud considerada para comprender que quizás el otro, cuando se muestra airado, tiene también situaciones irresueltas que le están generando esa rabia. Eso nos va a permitir que justificarlo, no, pero sí quizás entenderlo mucho mejor. Con un sentido de solidaridad, con un sentido de compasión por el otro, podemos evitar casarnos con esos comportamientos airados para no caer en lo mismo, porque de eso evidentemente es de lo que menos se trata. Familias, muchas gracias por la generosidad de su atención, gracias por acompañarnos una tarde más en este nuestro programa institucional que cada tarde se conecta con ustedes para llevarles temas de actualidad, temas de manejo, una mirada adicional que ojalá aporte en la forma de vivir de cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y esperamos que nos sigan acompañando en estas semanas para seguir aprendiendo juntos. Familias, muchas gracias. Que tengan un resto de tarde muy, muy feliz. Chao.